Cordial saludo, mi nombre es Natalia Cerneguita, estudiante de la maestría en TIC para la educación de la Universidad UDI. En este video quiero presentar la fase final del módulo énfasis 3, evaluación del aprendizaje, orientado por la doctora María Eugenia Córdoba. Esta entrega final tiene como propósito presentar un análisis sobre los siguientes casos relacionados con el proceso de evaluación dentro del aula. Casos que son tomados de Colombia Aprende del Ministerio de Educación Nacional y con los cuales, después de realizar una lectura oportuna y exhaustiva y después de realizar un análisis, le daré respuesta a las preguntas que nos plantea la ruta formativa. El primer caso que se nos plantea es el de Lucía. Lucía es una docente muy rigurosa. Cada viernes, terminando la semana, lleva a cabo un pequeño examen a sus estudiantes y guarda el registro de sus resultados. Al final del bimestre, mira sus resultados y obtiene la calificación para cada estudiante. Es ahí donde entonces la ruta formativa nos plantea 3 preguntas para este caso, el caso de Lucía. La primera pregunta nos dice ¿qué evidencias de aprendizaje recoge Lucía? La segunda nos habla de ¿consideran ustedes que las evidencias que recoge Lucía son suficientes para determinar el aprendizaje de sus estudiantes? Y como tercero, ¿qué le sugeriría a Lucía para mejorar su práctica evaluativa? En la primera pregunta, ¿qué evidencias de aprendizaje recoge Lucía? Podemos hablar entonces de que la única evidencia que ésta recoge frente al proceso de aprendizaje de sus estudiantes son las evaluaciones que realiza cada viernes, las cuales registra y acumula para así encontrar los resultados del periodo. Aunque Lucía opta por una forma evaluativa más estructurada, se le olvida que la evaluación debe verse como un proceso que se vive dentro del aula, porque todos esos aspectos fortalecen todos los aprendizajes de clase. Frente a la segunda pregunta, ¿consideran ustedes que las evidencias que recoge Lucía son suficientes para determinar el aprendizaje de sus estudiantes? Considero que las evidencias que recoge Lucía no son suficientes, porque no dan cuenta del proceso de cada estudiante, ni evidencia sus propias individualidades a la hora de aprender. Y además se puede complementar con que es necesario recordar que el proceso evaluativo es un todo y que debe verse más allá de un conjunto de números, sino todos aquellos factores que se ven involucrados en el día a día del aula. Y la tercera pregunta que nos dice ¿qué le sugeriría a Lucía para mejorar su práctica evaluativa? En mi modo personal, yo le sugeriría a Lucía que incluya dentro de su proceso evaluativo otras actividades que permitan dar cuenta del proceso de sus estudiantes, su forma de aprender, sus saberes previos, su forma de trabajo, sus propios ideales, entre otros. Ver el proceso de enseñanza y aprendizaje no solo como una evaluación, sino como algo que va más allá, ver en sí el proceso evaluativo como un todo, algo que se vive día a día y en los diferentes momentos de la jornada. El segundo caso nos plantea entonces la historia de Mario. Mario es un docente que usa múltiples fuentes de información para evaluar el proceso de sus estudiantes. En ocasiones recoge evidencias mediante conversaciones informales, recoge los cuadernos esporádicamente, les pide a ellos que creen obras de teatro desde los aprendizajes, les plantea proyectos para que apliquen su comprensión sobre los temas. Además, usa rúbricas y lleva un portafolio con sus anotaciones. Estas evaluaciones le ayudan a saber qué tipo de actividades de refuerzo debe enviar a sus estudiantes, considerando que los planes de aula ya están escritos para todo el año y es importante que los estudiantes se pongan al día. Al igual que en el caso anterior, se nos plantean entonces unas preguntas que giran en torno al proceso evaluativo. En este caso, el proceso evaluativo que lleva a Mario dentro del aula de clase. La primera pregunta nos habla de qué fortalezas demuestra Mario en sus prácticas evaluativas.
La segunda nos habla acerca de qué fuentes usa como docente para evidenciar ese aprendizaje. La tercera, los resultados de las evaluaciones son solamente para enviar planes de refuerzo. Y la cuarta, qué otras decisiones pueden tomarse a partir de los resultados obtenidos. Para la primera pregunta, ¿qué fortalezas demuestra Mario en sus prácticas evaluativas? Considero que Mario utiliza diferentes recursos para evaluar el aprendizaje. Él va más allá de lo convencional y le permite a sus estudiantes interactuar con diferentes recursos que dan cuenta de su proceso y sus diferentes formas de aprendizaje. Para la segunda pregunta, ¿qué fuentes usa como docente para evidenciar el aprendizaje? Podemos ver entonces que Mario utiliza 4 formas: conversaciones informales, revisión de cuadernos esporádicamente, obras de teatro, proyectos donde los estudiantes puedan evidenciar sus aprendizajes, y me imagino o infiero que también pueda utilizar otro tipo de actividades que sean muy creativas y que puedan ayudar a recoger todas esas evidencias para que su evaluación sea muy significativa. En la tercera pregunta, los resultados de la evaluación son solamente para enviar planes de refuerzo. Aparte de lo mencionado anteriormente, todas estas fuentes de evidencia le permiten al profesor llevar el control del aprendizaje de sus estudiantes, además de mantenerse al día con el plan de aula. Y como último, ¿qué otras decisiones pueden tomarse a partir de los resultados obtenidos? Considero que con estas formas de evaluación se pueden hacer adaptaciones curriculares muy significativas, además de mejorar los planes de aula para el próximo año. El mismo caso dice que estos ya están planteados, pero ¿por qué no utilizar esas mismas evidencias para que más adelante puedan ser retroalimentados y hacer cambios pertinentes a estos proyectos de aula? Además, identificar fortalezas y aspectos a mejorar en los estudiantes. Para finalizar, y después de reflexionar en todas estas preguntas que fueron planteadas por la ruta formativa, quería expresar un agradecimiento a la profesora doctora María Eugenia Córdoba por todo lo que nos enseñó durante este curso, y recordarles a mis oyentes que a veces tomamos el acto de evaluar a la ligera y se nos olvida que dentro de este existen múltiples factores que la alimentan y en los que podemos reflexionar constantemente para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea realmente significativo para los estudiantes, que no sea solamente por obtener logros o calificaciones, sino para que realmente los estudiantes puedan llevarse algo dentro de ellos. Muchas gracias.